Buenos días, hoy es viernes 17 de diciembre, son las 10:30 de la mañana. Estoy justo al lado de la Torre C y como gran novedad ha llegado la segunda viga del cordón superior. Me parece que van a empezar a cortar ya en serio el contrapeso de la Cercha Sur en el lado de Castellana y por ahora no se ha ido ninguna de las grúas grandes, así que no sé si pretenden dejarlas aquí de cara al partido incluso del domingo o si se las van a quitar entre esta tarde y mañana. Yo empezaré la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades encontramos. Aquí tenéis la situación actual del lateral de Castellana, al fondo que están empezando ahora a poner las cadenas para retirar uno de los segmentos del contrapeso. Una de las grúas grandes que hizo el izado de esa primera viga al cordón superior la movieron. Aquí están terminando de retirar la otra parte del cubo. Y la grúa de Rafael Salgado la movieron, tampoco la quitaron. Entre este plano y el anterior han pasado dos cosas. La primera que sí he podido grabar, que es la bajada de ese primer segmento del contrapeso de la Cercha Sur. Y la segunda, me parece que han bajado lo que restaba del cubo de la tercera cercha, que no lo he podido grabar. Ya podéis ver en el centro abajo la segunda viga del cordón superior y no han retirado prácticamente ninguna grúa. Empiezan a llegar las primeras góndolas de aguado. Ese contenedor de color azul que acaba de entrar será para llevarse los restos del cubo, o de los cubos, mejor dicho. Aquí tenéis dos góndolas y a la izquierda hay una tercera, con lo cual me imagino que con estas góndolas se llevarán las dos grúas de aguado que han estado bajando el carretón de la cuarta cercha y los cubos. Como os comentaba antes, la grúa de Rafael Salgado lo único que han hecho es moverla. Aquí podéis ver lo que quedaba del cubo. Ahora empezarán a cortarlo y ya digo que con este camión con un contenedor azul se lo irán llevando. Y de aquí al domingo no quedará nada. Aquí podéis ver el aspecto del fondo norte desde el cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Y esos apoyos para la vía Corona que ya están definitivamente puestos en su sitio. Ya estamos en la calle Padre Damián. Aquí por ahora pocas novedades. Sí que han puesto paneles de encofrado en el pilar de hormigón de la parte norte del nuevo edificio. Ahí los podéis ver.
Parece que solo ha puesto el panel de la cara norte. Me faltan los otros 3 por colocar. Siguen poco a poco colocando más vigas. El pilar de hormigón del lado sur, que ya no tiene los paneles de encofrado. Ahí podéis ver esos pilares de color blanco justo encima del torreón sur. Y aparentemente le han puesto ese suelo metálico al rellano. Todavía falta algún tramo más de escaleras por colocar aquí. Ahí podéis ver ya el pilar de hormigón sin los paneles. Aquí todo parece bastante más despejado que en el lateral de Castellana. Ya estamos en la calle Concha Espina y a mí desde luego lo que más me llama la atención de aquí son todas esas vigas y pilares que han instalado justo encima del torreón norte. Pero las podéis ver todas. Y poco a poco las 2 torres de apeo van desapareciendo. En teoría a esa torre de apeo le faltan 2 segmentos por quitar. A la que está más a la izquierda le falta un tercero. Ahí podéis ver como esos son 3 segmentos. Y no creo que tarde mucho en seguir cortando el contrapeso de la cercha sur. Ahí podéis ver el segmento del contrapeso de la cercha sur que han quitado hace un ratito. Y no estoy seguro, pero me parece que han puesto una diagonal en el árbol que está más al sur. Ahora lo comprobaré con más seguridad. Pero creo que mientras se está dando la vuelta han puesto esa pieza nueva.
Y aquí yo creo que se van a poner a cortar en breve. Voy a subir la cesta para allí. Pues efectivamente han puesto una diagonal más. Ahora mismo no se puede ver, pero os puedo confirmar que han puesto una más. Que ahora mismo me imagino que bajarán la cesta y empezarán a cortar ese segundo segmento del contrapeso. Pues ahí podéis ver en el centro de la imagen esa diagonal nueva. De la número 21. Y aquí me imagino que van a empezar a cortar ya. Es un proceso que les lleva entre hora y cuarto y hora y media más o menos hasta que terminan de bajar el segmento entero. Si os fijáis, han montado ya, no sé si del todo, pero prácticamente del todo, los andamios de ese tercer árbol. Todavía faltan los andamios del cuarto. Es decir, entre esos dos tiene que ir la siguiente viga del cordón superior. Yo creo que aún les falta un poquito en la parte superior de esa tercera pirámide para terminar de colocar los andamios. Por lo tanto, quiero pensar que hasta el lunes no debería ser el izado de esa segunda viga. Es justo la que podéis ver detrás de esas casetas. Es la 1 de la tarde y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy justo al lado de la Torre C. Ya habéis visto que han quitado el primer segmento del contrapeso de la cercha sur. Han retirado lo que quedaba del cubo de la tercera cercha y han instalado la diagonal 21. Y yo imagino que las dos grúas grandes de Aguilar se van a quedar aquí en la Castellana a pesar del partido del domingo, porque ha llegado la segunda viga del cordón superior. Así que eso me hace pensar que se van a quedar las dos grúas y que no las van a tener que montar otra vez el lunes. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos mañana. Adiós.